Desde tiempos inmemoriales, la ficción nos ha ofrecido puertas a otros mundos. Universos repletos de magia, de héroes que desafían su destino y de reinos que despiertan nuestra imaginación. ¿Quién no ha soñado con caminar por los pasillos de Hogwarts, donde cada rincón guarda un secreto y la magia es real? Hemos deseado surcar los cielos en el lomo de un dragón junto a Daenerys Targaryen o blandir una espada en la mítica Tierra Media, luchando junto a los valientes guerreros de Gondor, espalda con espalda de Aragorn o Gandalf. Nos hemos maravillado con la grandiosa galaxia de Star Wars, donde el conflicto entre la fuerza y el lado oscuro nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza brilla como un faro. Incluso en mundos postapocalípticos, como The Last of Us, existe la posibilidad de resistir, de encontrar un propósito y aferrarse a la humanidad. En estos universos, el peligro acecha, pero el espíritu humano sigue luchando incluso después del fin de la sociedad. Pero, no todas las historias nos ofrecen refugios dorados. Existen mundos donde nacer es una maldición. Universos en los que no hay magia para salvarte, donde la muerte no es un escape, sino solo el inicio de un sufrimiento aún peor. Lugares donde la esperanza es un espejismo y la única certeza es la desesperación. Aquí no hay héroes. No hay profecías que anuncien el regreso de un Salvador, no hay cura por encontrarse. Solo hay guerra, horror y agonía sin fin. Hoy nos adentraremos en los 3 peores universos de la ficción para existir. Lugares en los que la vida es sinónimo de sufrimiento y donde la única salida es la locura o la muerte. Prepárate. Porque después de esto, nunca volverás a ver la ficción con los mismos ojos. Número 3. Berserk, un mundo gobernado por la oscuridad. El arte del manga ha dado vida a mundos inolvidables, y dentro de ellos, Berserk se alza como una obra maestra. Creada por el legendario Kentaro Miura, esta historia no es solo un relato de espadas y demonios, es un descenso a lo más profundo del sufrimiento humano, la traición y el horror más visceral. En un mundo inspirado en la Europa medieval, donde la guerra es una constante y la muerte es el pan de cada día, Berserk nos presenta la historia de Guts, el espadachín negro. Un hombre marcado por la tragedia, que lucha contra fuerzas que escapan a la comprensión humana. Desde niño, su vida ha sido una batalla sin tregua, enfrentando enemigos humanos y criaturas demoníacas que lo superan en número, fuerza y crueldad. Pero lo peor en Berserk no son los monstruos. Lo peor es el destino mismo. En este universo, las fuerzas ocultas conocidas como la mano de Dios manipulan la realidad a su antojo. No hay justicia, no hay dioses benevolentes que escuchen tus plegarias. Solo hay entidades cósmicas que se alimentan del sufrimiento humano y moldean el mundo según su voluntad. El eclipse, uno de los momentos más impactantes en la historia del manga, nos muestra la verdadera naturaleza de este mundo, una pesadilla sin escapatoria. La traición, la desesperanza y la brutalidad alcanzan su punto máximo, dejando claro que en Berserk, nadie está a salvo. Pero lo que hace que este mundo sea verdaderamente aterrador es su absoluta falta de redención. En otros relatos de fantasía oscura, la lucha de los héroes puede traer un rayo de esperanza, una luz al final del túnel. En Berserk, la oscuridad es absoluta, y el único camino para sobrevivir es seguir adelante, aun cuando todo a tu alrededor se derrumba. Es un universo donde el dolor nunca termina, donde la felicidad es solo un espejismo antes de una nueva tragedia. Un mundo en el que haber nacido es, en sí mismo, el peor de los castigos. Y por eso, Berserk se gana el bronce en esta lista de los peores universos de ficción para existir. Número 2. Crossed, un infierno sin escape. Si crees que los mundos postapocalípticos más brutales de la ficción, como The Walking Dead o Mad Max, son horribles, es porque aún no has visto lo que ofrece Crossed. Creada por Garth Ennis, el mismo genio detrás de The Boys y Preacher, Crossed nos muestra el peor escenario imaginable, un mundo donde la humanidad ha sido reducida a su forma más primitiva y monstruosa. Aquí no hay zombies ni criaturas sobrenaturales. Los verdaderos horrores son humanos, o al menos, lo que queda de ellos. Un extraño virus de origen desconocido se propaga por el mundo. No mata a sus víctimas ni las convierte en muertos vivientes, sino en algo mucho peor, seres completamente entregados a sus impulsos más sádicos, violentos y depravados.
Marcados con una distintiva cruz roja en el rostro, los Kroust no solo asesinan, violan, mutilan, torturan y destruyen con un sadismo imposible de comprender. No lo hacen por necesidad, sino por puro placer. Imagina un mundo donde no puedes confiar en nadie. Donde cualquier amigo, vecino o incluso un niño puede convertirse en un monstruo sin previo aviso. Donde no hay refugios seguros ni esperanza de reconstrucción. Donde los pocos sobrevivientes no solo deben escapar de los infectados, sino de otros humanos desesperados, dispuestos a traicionarse entre sí por un día más de vida. En Kroust, la muerte rápida es un privilegio. La verdadera pesadilla es ser capturado. Porque lo que te espera no es simplemente el fin, sino un tormento inimaginable. A diferencia de otros mundos apocalípticos, aquí no hay un gobierno oculto trabajando en una cura, no hay un grupo de héroes luchando por la humanidad. Solo hay caos, destrucción y una lenta espiral hacia la extinción. Si Berserk nos mostraba un mundo sin esperanza, Kroust nos sumerge en un infierno donde la esperanza ni siquiera existe. No hay escapatoria, no hay futuro, no hay nada. Y por eso, este universo se gana el puesto número 2 en la lista de los peores lugares para haber nacido. Número 1. Warhammer 40.000, la guerra eterna, el verdadero infierno. Si Berserk es un mundo donde la felicidad es solo un espejismo y Kroust nos muestra un apocalipsis donde la esperanza es inexistente, entonces Warhammer 40.000 es algo peor. Un universo donde el sufrimiento no solo es inevitable, sino la única constante en la existencia. Aquí no hay salvación. No hay futuro brillante. No hay escapatoria. Solo hay guerra, muerte y desesperación sin fin. Creado por Games Workshop, Warhammer es un universo de ciencia ficción oscura en su máxima expresión. En el lejano futuro del 41º milenio, la galaxia es un campo de batalla interminable, donde innumerables razas se masacran en conflictos que han durado milenios. Pero lo peor de este mundo no es solo la guerra, sino que no existe un solo lugar en el que la vida sea digna de vivirse. El imperio de la humanidad es por mucho la peor dictadura de la historia. Si naces como un humano común, tu destino está sellado desde el primer aliento. Eres solo un engranaje más en la gigantesca maquinaria del imperio del hombre, una dictadura teocrática brutal que esclaviza a la población en colmenas industriales superpobladas. Trabajarás hasta la muerte sin ver el sol, sin descanso, sin sueños. Tu única función es servir al emperador, un cadáver inmortal que apenas se mantiene con vida a través del sacrificio diario de miles de psíquicos. Si tienes suerte, morirás sin sufrimiento. Pero lo más probable es que seas enviado a la guerra como carne de cañón para morir en planetas olvidados, luchando por un imperio que ni siquiera sabe que existes. Aquí el caos te llevará hacia destinos peores que la muerte. Pero la muerte en batalla no es lo peor que puede pasarte. Más allá del velo de la realidad, el World, una dimensión caótica, está repleta de dioses oscuros que se alimentan del sufrimiento humano. Si caes en sus garras, no morirás, serás torturado, poseído, transformado en una abominación o condenado a una eternidad de agonía. Los dioses del caos no son solo entidades malignas. Son la encarnación del dolor, la corrupción y el horror absoluto. Su existencia misma es un recordatorio de que en Warhammer, el destino más común no es simplemente la muerte, sino algo mucho peor. Las otras razas no te dejarán vivir en paz ya que no hay salvación en la galaxia. Tal vez pienses que podrías escapar de la humanidad y encontrar un mejor futuro entre otras especies. Pero todas las razas de Warhammer 40.000 son tan aterradoras como el Imperio. Los orcos solo existen para la guerra y destruyen todo a su paso. Los tiránidos devoran planetas enteros, dejando solo polvo y huesos. Los necrones te convertirán en un esclavo inmortal, atrapado en un cuerpo de metal por toda la eternidad. Los Drukhari, Eldars oscuros, se dedican a secuestrar seres vivos para torturarlos durante siglos sin dejarlos morir. No importa dónde nazcas en esta galaxia, tu destino es la agonía. El horror final te encontrará sin final feliz. En muchos mundos de ficción, incluso en los más oscuros, hay una esperanza de redención. En Warhammer, la única certeza es que la guerra jamás acabará. El emperador nunca despertará, el imperio nunca se reformará, el caos nunca será erradicado.
La muerte, la desesperación y el sufrimiento son eternos. No importa lo que hagas. No importa dónde estés. Este universo se asegurará de destruirte de la forma más cruel posible. Y por eso, Warhammer 40.000 se gana el oro al peor universo de ficción para existir. Hemos viajado a través de los más oscuros rincones de la ficción, desde los campos de batalla bañados en sangre de Berserk, pasando por el apocalipsis sin alma de Krost, hasta la guerra eterna y sin esperanza de Warhammer 40.000. Universos donde la vida no es un regalo, sino una maldición. Lugares donde el sufrimiento no es un destino posible, sino el único destino. Pero al final, estos mundos no son solo historias. Son reflejos de nuestros propios miedos más profundos. El miedo a la desesperanza, a la traición, a la violencia sin sentido, a la aniquilación total. Porque si algo nos han enseñado estos universos es que el horror absoluto no necesita monstruos de ficción. Basta con mirar lo peor de la humanidad para encontrarlo. Sin embargo, hay algo poderoso en enfrentarse a estos terrores. Porque cuando exploras estos mundos, cuando te sumerges en su desesperación y miras a los ojos a la oscuridad misma, logras algo que pocos pueden hacer de tu miedo tu emoción más literal. Porque el verdadero terror no es solo temer lo que estos universos representan, sino imaginar qué harías si fueras parte de ellos. Si llegaste hasta aquí, eres de los pocos que se atreven a mirar de frente los horrores de la ficción y quizás a preguntarse qué tan lejos realmente estamos de ellos. Gracias por ver este video y sumergirte en la oscuridad con nosotros. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, activar la campana y compartirlo con aquellos que también disfrutan explorar los rincones más aterradores de la imaginación. Porque recuerda, el miedo no es solo una emoción, es una puerta. Y aquí, siempre la mantendremos abierta.